Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Las estrellas callaban y, por casi 200 años, también los humanos. Los registros del Consejo Galáctico daban a la Tierra por extinta. Una plaga, habían dicho, un virus tan violento que aniquiló a una especie conocida por la guerra, la supervivencia y la imprevisibilidad. La mayoría se sintió aliviada. Los humanos eran caóticos, inestables y se dejaban llevar por las emociones. Las otras razas creían que la galaxia estaba mejor sin ellos. Sus colonias se desvanecieron. Sus señales cesaron. Sus naves de guerra se oxidaron en el espacio olvidado. Y así, el recuerdo de la humanidad se desvaneció hasta convertirse en notas a pie de página en conferencias académicas y en cuentos de fantasmas junto a una hoguera. Pero en las profundidades de un planeta remoto conocido como Nixar Prime, comenzaron los temblores. Al principio, los lugareños pensaron que era una falla minera. Quizás el colapso de un viejo pozo. Pero entonces el seísmo no se detuvo. Pulsaba a un ritmo, como algo que respiraba o despertaba. El gran señor Basitar del dominio Kir estaba en la torre de observación, mirando el suelo tembloroso con sus estrechos ojos de tinte rojo. ¿Qué clase de actividad sísmica es esa?, exigió, con voz cortante y gutural. Un técnico se inmutó. No es natural, mi señor. Las lecturas, no es tectónico. Es rítmico, como maquinaria. Maquinaria antigua y masiva. ¿De dónde viene? Del sector 12. Cerca de las ruinas. Ruinas. La palabra quedó suspendida en el aire. Todos en Nixar Prime conocían las ruinas, pero nadie se atrevía a tocarlas. Estaban hechas de aleaciones oscuras que sus sistemas no registraban, cubiertas de grabados que nadie podía traducir. Todos asumían que eran de alguna raza olvidada, una primitiva, muerta hace mucho. Pero hoy, no estaba muerta. Ya no. El temblor se detuvo de repente, como si el mundo contuviera la respiración. Y entonces se emitió un mensaje. No una palabra, no un idioma, sino un sonido. Un tono bajo y retumbante que provocó el caos en todos los traductores y sistemas de comunicación. El técnico miró las pantallas, con los ojos muy abiertos. Luego llegó la voz. Estaba en estándar galáctico, pero era más vieja, cascada, profunda. Recordamos. Siguió el silencio. El gran señor Basitar retrocedió un paso de la consola, con el rostro pálido a pesar de su piel escamosa. Reprodúcelo. El mensaje se repitió. Recordamos. Las manos del técnico temblaban. Esa voz. Es humana, mi señor. Eso es imposible. Están muertos. No, señor, es un varón humano. Tono vocal de mediana edad. Acento terrestre, de la vieja tierra, la tierra como era antes de la extinción. La torre quedó en silencio. Incluso los guardias se movieron incómodos. Afuera, el suelo volvió a gemir, y esta vez algo emergió. Una estructura, una torre, elegante, negra e increíblemente lisa, que se alzaba del suelo como si siempre hubiera estado allí, enterrada bajo el tiempo y el polvo. Unas luces brillaron en su superficie con patrones demasiado rápidos para seguirlos. Sellad del sector 12, ordenó Basitar. Y ponedme con el alto consejo ahora. Pero ya era demasiado tarde. El mensaje se había transmitido mucho más allá de Nixar Prime, a través de relés de agujeros de gusano por canales olvidados. La noticia se extendió como la pólvora. Recordamos. En los suburbios de la estación de Lari, un viejo carroñero borracho dejó caer su bebida al oír el tono. No puede ser, susurró, poniéndose en pie a trompicones. Han vuelto. Después de todo este tiempo. En el salón capitalino del Imperio Ubier,
La emperatriz Thalía se quedó helada a media frase mientras la cámara del consejo vibraba levemente. Ese sonido, susurró, con la voz temblorosa. Son ellos, los fantasmas de la Tierra. En los archivos más profundos del Consejo Galáctico, sonaron las alarmas. Archivos bloqueados se abrieron solos. Grabaciones restringidas se reactivaron. Imágenes granuladas de humanos luchando, gritando, sobreviviendo, destellaron en pantallas holográficas. Archivos marcados como borrados, parpadearon hasta existir. Y entonces, en el borde de una galaxia largamente olvidada, un crucero humano abandonado se encendió. Sus luces brillaron en rojo. Sus armas se activaron y su capitán, congelado criogénicamente desde la caída de la Tierra, abrió los ojos. ¿Dónde diablos estamos?, susurró, con la voz áspera y seca. Una voz robótica respondió desde la consola, volviendo a la vida con fallos. La Tierra ha desaparecido. Protocolo Delta Rojo activado. Territorio enemigo detectado. Bienvenido de nuevo, Capitán Riker. Se frotó la cara, parpadeó ante las luces intermitentes y sonrió. Entonces recordémosles quiénes somos. Riker salió de la criocápsula, gimiendo mientras sus articulaciones rígidas crujían como ramas secas. Su aliento se empañó en el aire frío, pero ya estaba en movimiento, sus instintos activándose. Los recuerdos de guerra no se desvanecían. Simplemente esperaban, pacientes como fantasmas. El interior de la nave estaba oscuro. Las luces de emergencia pintaban las paredes con extraños brillos rojos. El polvo flotaba en el aire, sin ser molestado durante lo que debían ser siglos. Tocó la pared mientras se tambaleaba hacia el puente de mando, las yemas de sus dedos rozando viejo acero humano, no aleación. Metal de la Tierra, construido para durar, para resistir cuando todo lo demás ardía. Estado, graznó. La voz de la IA de la nave cobró vida, áspera, desgastada por el tiempo. Integridad criogénica comprometida. Resto de la tripulación fallecida. Reactor al 37%. Armas principales fuera de línea. Navegación fuera de línea. Comunicaciones parcialmente restauradas. Riker se detuvo. Todos muertos. Sí, capitán. Usted es el último. Se quedó en silencio un momento, el peso de esa verdad oprimiéndolo como el vacío exterior. Todos habían caído con la Tierra. Sus amigos, sus hermanos de armas, todos. Y sin embargo, algo lo había traído de vuelta. Algo había activado el sistema de seguridad enterrado en lo profundo del núcleo de esta nave. ¿Por qué fui reactivado? Protocolo Delta Rojo, se detectó una baliza de socorro humana en Nixar Prime. La mandíbula de Riker se tensó. Esa no es de las nuestras. Lo es ahora. Se dirigió al puente. Pantallas polvorientas parpadearon al entrar. Controles rotos zumbaban. Viejas sillas yacían volcadas y cristales rotos de un tiroteo olvidado brillaban bajo sus botas. Entonces la vio. La baliza, una onda de transmisión tan fuerte que atravesó 4 años luz de señal muerta. Recordamos. Entrecerró los ojos. Esa no fue una llamada de socorro. Fue una advertencia. Conectame a lo que quede de nuestros escáneres de largo alcance, dijo. La pantalla chisporroteó y se aclaró. Nixar Prime, un mundo minero en el borde del espacio del dominio Kir. Hizo zoom. Una alta torre negra se erigía en medio de un valle lleno de cicatrices. Tropas alienígenas la rodeaban. Naves sobrevolaban, escaneando, amenazando. Supongo que alguien despertó a la reliquia equivocada, murmuró Riker. Pero algo no cuadraba. Esa torre no era de diseño alienígena. Sin curvas suaves, sin metal radiante. Era fea, dura y práctica. Diseño humano. Vieja arquitectura militar terrestre, construida para intimidar y sobrevivir. IA. ¿Puedes identificar esa estructura? Escaneando. Escaneando. Coincidencia encontrada. Proyecto Resurgimiento. Instalación de contingencia de la Tierra Profunda. Ubicación. Tierra, Sector 9, 2143. Designación. Estado. Perdida. Su aliento se cortó.
Ese era uno de los búnkeres de seguridad que el Cuerpo de Defensa de la Tierra construyó cuando la plaga comenzó a extenderse. No un laboratorio de curas, un protocolo de venganza. No intentaban sobrevivir. Intentaban asegurarse de que la humanidad no fuera olvidada. Y ahora estaba despierto, lo que significaba que había detectado enemigos. ¿Quién controla ese sector ahora?, preguntó Riker. El dominio Kir. Claro, los Kir, arrogantes bastardos con cara de lagarto que una vez exigieron a la humanidad que entregara su mundo natal o se enfrentara al exterminio. Recordaba esas amenazas. Recordaba la guerra. Recordaba el silencio después de la caída de la Tierra. No llegó ayuda. Ningún aliado se mantuvo firme. La galaxia vio como los últimos gritos humanos se desvanecían en la estática y siguió adelante. Ya no, gruñó Riker. Esta vez no. Activó el viejo panel de comunicaciones. Conectame a cualquier frecuencia abierta alrededor de Nixar Prime. Quiero que me oigan. La estática siseó y luego se aclaró. Aquí el capitán Elías Riker del Comando de Defensa Terrano. Si están oyendo esto, felicidades. Han cabreado a la especie equivocada. No estamos extintos. No estamos olvidados. Y desde luego, no perdonamos. Se inclinó, con los ojos fríos. Aléjense de esa torre o juro que llevaré la guerra de vuelta a su puerta. Cortó la comunicación. En Nixar Prime, el pánico estalló en los centros de mando de los Kir. El mensaje había llegado alto y claro. Y aunque muchos de los soldados más jóvenes no entendían la gravedad de lo que habían oído, los ancianos sí. Recordaban a los humanos no por historias, sino por cicatrices, por el silencio de flotas que nunca regresaron. El gran señor Basitar apretó sus garras. Movilicen todas las fuerzas terrestres. Contened esa estructura. Si algún artefacto humano está activo, destruidlo. Pero ya era demasiado tarde. La torre pulsó una vez, luego dos, y entonces habló. Objetivos identificados. Protocolo de respuesta, venganza de la Tierra. Unas torretas se desplegaron de los lados de la estructura. Un escudo se activó. Luces brillaron en su superficie. Y en órbita, la nave de Riker, antes muerta, encendió sus motores y se dirigió hacia Nixar Prime. La venganza en su trayectoria. Los motores del resuelto rugieron a la vida como una bestia renacida. Polvo y hielo se desprendieron de su casco mientras la nave se orientaba hacia Nixar Prime. Las luces parpadeaban con propósito por primera vez en siglos. Dentro, el capitán Riker se mantenía como un hombre sacado del infierno con un único objetivo: hacer que la galaxia recordara por qué temían a los humanos. Tocó la consola, desviando la menguante energía hacia la propulsión y las armas. Los sistemas gimieron pero obedecieron. Cada panel que tocaba cobraba vida bajo sus dedos, como si la nave lo recordara, como si hubiera estado esperando. ¿Estado de las armas?, preguntó. 2 cañones de riel frontales parcialmente funcionales, un cañón de núcleo de plasma fuera de línea. Sistemas de misiles degradados, pero 2 ojivas siguen siendo viables. Sonrió. 2 son suficientes. Mientras el resuelto rompía la órbita, los sensores de la nave se fijaron en Nixar Prime. La torre de abajo estaba rodeada. Cientos de soldados alienígenas, transportes blindados, naves de combate. El gran señor Basitar lo había llamado todo. No se arriesgaba. Había visto el mensaje, y a diferencia del resto de su especie, lo entendía. Estaban de pie sobre la tumba de un gigante dormido, y acababan de oírlo susurrar. En el suelo, la torre negra crepitaba con energía cinética. Un campo de fuerza brillaba sobre ella como una cáscara viva. La antigua tecnología humana no solo se estaba reactivando. Estaba evolucionando, sincronizándose con sistemas planetarios que no había tocado en vidas. Dentro de su núcleo, algo se agitaba. Viejos programas despertaban y voces muertas hacía mucho tiempo resonaban en las profundidades. Aquí el coronel Méndez de la Última Defensa de la Tierra. Si oyen esto, el proyecto Resurgimiento está activo. La plaga ha terminado, pero nuestra rabia permanece. Inicien la contingencia 0. Todas las presencias no humanas detectadas serán clasificadas como amenazas. Todas las amenazas serán eliminadas.
La torre comenzó a zumbar más fuerte, el suelo a su alrededor vibraba. Los soldados Kir adoptaron posturas defensivas, gritando en su lengua gutural. Algunos huyeron, otros se quedaron, apuntando sus rifles de plasma a lo imposible. Entonces llegó el primer golpe. Un rayo de luz blanca cegadora brotó de la punta de la torre, cortando el cielo como un juicio divino. Una de las naves de combate del dominio explotó en el aire, sus restos lloviendo en llamas. El gran señor Basitar rugió. Todas las unidades, ataquen. Pero no importaba. La torre ya había escaneado todo el campo de batalla. Conocía cada amenaza, cada unidad, cada debilidad. Torretas automatizadas se desplegaron y desataron una muerte calculada. Cañones de riel de alta frecuencia destrozaron el blindaje Kir como si fuera papel. Ondas de choque se propagaron por el valle mientras minas enterradas bajo el suelo hacía décadas se activaban, lanzando vehículos enemigos por el aire como juguetes. Y entonces, sobre ellos, el resuelto entró en la atmósfera. Una estrella fugaz de venganza. Riker se sentó en la silla del piloto, el sudor corriendo por su rostro mientras dirigía manualmente la vieja nave de guerra a la batalla. Querían la extinción, murmuró. Mostrémosles cómo es la resurrección. Apuntó al transporte más pesado del dominio, una barcaza de mando aerotransportada llena de tropas. La pantalla parpadeó en rojo, objetivo fijado. Apretó el gatillo. Una de las dos ojivas de clase nuclear restantes se desprendió de la nave con un silencioso tunk. Luego se precipitó hacia abajo en un rastro de venganza. El Kir no tuvo tiempo de reaccionar. La explosión resquebrajó el cielo. Un trueno de fuego y luz consumió la barcaza de mando, vaporizando a cientos de tropas en segundos. La onda expansiva arrasó la mitad del campo de batalla. Los soldados Kir se dispersaron en pánico ciego, gritando, su antes orgullosa formación reducida al caos. Dentro del puesto de mando, base del dominio, Basitar miraba la tormenta de fuego con incredulidad. «Está loco», siseó. «Una reliquia humana suicida». «No», susurró uno de sus ayudantes, temblando de miedo. «No está loco. Está furioso». En la torre, una escotilla sellada se abrió. Una figura salió. Alta, humana, vestida con una armadura de combate negra, llevando la insignia desvaída de las fuerzas de defensa caídas de la tierra. Era viejo, décadas más allá de su mejor momento. Pero sus ojos ardían con algo más peligroso que la juventud. Propósito. No habló. No necesitaba hacerlo. Su presencia lo decía todo. Un superviviente, un soldado, un fantasma. El dominio le había quitado a su gente, su planeta, su futuro. Ahora él recuperaría todo. Riker sobrevoló en círculos, escaneando el campo. La torre aguantaba, pero no duraría para siempre. El dominio tenía miles de tropas aún en camino. Naves de guerra en órbita serían redirigidas en horas. «Esto es solo el principio», murmuró. Y tenía razón. En el espacio profundo, las señales rebotaban entre satélites olvidados, a través de colonias abandonadas, viejas naves, búnkeres ocultos. En todas partes donde la humanidad había tocado alguna vez, lugares olvidados, sueños abandonados, despertaron de golpe. Recordamos, regresamos, represaliamos. La galaxia no reaccionó bien a los fantasmas. A las pocas horas de la batalla en Nixar Prime, el Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia. Hologramas de las principales especies parpadearon en la cámara, cada delegación con la misma expresión. Confusión bañada en miedo. «Esto no puede ser posible», graznó la emisaria Ulari, sus escamas azules opacas bajo la luz artificial de la cámara. Los humanos fueron erradicados. Todos vimos el colapso. Todos firmamos el acuerdo de extinción. El gran arconte Brel de los Aizari golpeó la mesa de piedra con un tentáculo. Ustedes firmaron el acuerdo de extinción. Nosotros simplemente dejamos de enviar ayuda. No hubo confirmación, solo silencio. Una nueva voz, tranquila y fría, resonó en la cámara. Fue suficiente para ustedes. Todos se giraron. La proyección mostraba a un hombre de pie en las ruinas de un puesto de avanzada del dominio,
con armadura de combate negra y el emblema de la Tierra en el pecho. Sangraba por un corte en la frente, pero no parecía notarlo. Capitán Riker. Esto no es una petición. Esto no es una negociación. Esto es un mensaje. La cámara se quedó quieta. Vieron morir a la Tierra. La dejaron morir. Y cuando nos fuimos, se repartieron nuestras colonias como buitres. Pero no estamos extintos. No estamos olvidados. Y no estamos solos. Se hizo a un lado. Detrás de él, la torre negra de Nixar Prime se alzaba como un monolito, aún pulsando con energía. Las tropas Kir habían huido o yacían muertas a su alrededor. La tecnología humana, arcaica pero imparable, había mantenido la línea. Estamos despertando, dijo Riker. Y esta vez lo recordamos todo. Entonces el mensaje se cortó. El silencio ahogó la cámara. Nadie habló. Finalmente, el arconte Aizari susurró: ¿qué sucede cuando un fantasma vuelve por justicia? A través de la galaxia, esa pregunta ya se estaba respondiendo. En las lunas exteriores de Sandor 6, una instalación minera olvidada se activó. Una baliza de socorro codificada con firmas de guerra humanas se emitió a través de 6 sistemas. En los campos de escombros de la deriva de Alteron, 3 cruceros terranos muertos hacía mucho tiempo se reactivaron de repente. Sus cascos estaban destrozados, sus núcleos apenas estables, pero se encendieron como si nunca hubieran dormido. Y en el mundo prisión de Draxilis, prisioneros humanos, descendientes de soldados de la Tierra abandonados a su suerte, se liberaron. Viejos tatuajes en su piel, vieja lealtad en sus huesos. No querían perdón, querían venganza. De vuelta en Nixar Prime, Riker caminaba por el campo de batalla, pasando sobre los cuerpos del dominio sin inmutarse. El aire aún chisporroteaba con la radiación de la ojiva de su nave. La torre detrás de él había vuelto a silenciarse, satisfecha tras su primer aliento de retribución. El viejo soldado de la torre, su nombre era Arlon Bass, se puso a su lado. Su armadura rechinaba con la edad, pero se movía como un hombre renacido. ¿Cuántos de nosotros quedamos?, preguntó Riker sin mirarlo. Bass suspiró. Difícil de decir. El protocolo Resurgimiento enterró a hijos en docenas de mundos. Soldados en criogenia como yo. Se suponía que éramos un seguro. Si la Tierra caía, seríamos el fuego que seguiría. Riker lo miró. Y ahora estamos despiertos. Tú encendiste la cerilla. Riker observó el humeante campo de batalla. Entonces quememos todo lo que construyeron sobre nuestros huesos. Sobre ellos, el resuelto flotaba en silencio, su casco chamuscado pero orgulloso. La nave apenas estaba viva, unida por la terquedad y el óxido. Pero no importaba. Tenía una misión de nuevo. Y en el espacio, una nave con un propósito es un arma. Transmite a cualquier unidad terrana superviviente, ordenó Riker. El mensaje es simple. El fuego ha vuelto, y aún no hemos terminado. Cuando el mensaje salió del sistema, una señal respondió. Viejo código terrano. Lo reconoció al instante. T Resurgimiento. Estado, activo. ETA 3 días. Tripulación completa. Armas listas. Riker sonrió un poco. El Resurgimiento, una de las últimas naves de guerra clase Titán. La Tierra la había perdido en la batalla de la Puerta de Lira. O eso pensaban todos. Ahora volvía a casa. Bass miró al cielo, parpadeando contra las nubes de humo. ¿Crees que lucharán contra nosotros de nuevo? Riker no respondió durante un largo rato. Luego, en voz baja, dijo, deberían huir. Pero no lo harían. Conocía a estos imperios alienígenas, orgullosos, despiadados. Mirarían el regreso de la humanidad y solo verían debilidad. Tecnología vieja, números pequeños, naves oxidadas y soldados cansados. Y ese era su error. No entendían que mantenía a un humano luchando cuando no quedaba nada por lo que luchar. No la supervivencia, no la conquista. La memoria. El recuerdo de todo lo que perdieron y la furia que venía con ello. 3 días después, el cielo sobre Nixar Prime se partió en 2. No con luz, sino con el silencio de algo masivo llegando.
La Ante-Resurgimiento emergió del subespacio como un dios saliendo del vacío. Sin fanfarrias, sin advertencias, solo una silenciosa sacudida en los pozos de gravedad locales mientras la última de las naves de guerra clase Titán de la Tierra regresaba a una galaxia que olvidó cómo era el verdadero poder. Era enorme. Casi 3 kilómetros de acero forjado para la guerra, ennegrecido por viejas batallas, cubierto de cicatrices que contaban historias que nadie había vivido lo suficiente para escribir. Sus motores aún rugían con el viejo brillo rojo de la tecnología de núcleo de guerra de la Tierra, antigua y apenas comprendida por nadie vivo. En su casco, la bandera terrana estaba desvaída pero visible. Azul tierra, gris desgastado por la batalla, y el águila blanca enroscada en posición de ataque. Riker estaba en una cresta rocosa fuera de la torre con Arlon Bass, viéndola descender a la órbita como una promesa hecha de acero. ¿Alguna vez serviste con ella?, preguntó Bass, señalando la enorme nave. Riker asintió lentamente. Sí. Una vez, durante el asedio de Talos Ridge. Se enfrentó a una flota de 20 naves de guerra del dominio y regresó con 17 de sus banderas soldadas a su casco. Bass silbó bajo. Y las otras 3 se vaporizaron. Mientras la Resurgimiento se asentaba en órbita geosíncrona, docenas de cápsulas de desembarco se dispararon desde su vientre, dejando estelas ardientes en la atmósfera. En instantes, el valle tembló de nuevo, pero no por fuego enemigo esta vez. Por la llegada de más humanos, de soldados terranos, supervivientes de criogenia, batallones durmientes, guerreros olvidados descongelados por la baliza de reactivación. Cayeron al suelo con precisión, armas en mano, armaduras arañadas, pero mortales. Uno por uno, se pusieron de pie. Lentos, rígidos, con los ojos ajustándose. Pero en cada uno de ellos estaba ese fuego inconfundible. La humanidad no solo había sobrevivido. Había esperado, y ahora estaba lista. Riker se acercó a la cápsula más cercana. La soldado dentro apenas parecía tener 20 años, pero las marcas en su armadura mostraban que era parte de la división de élite Maso, los especialistas en asedio orbital de la Tierra. Lo miró confundida. ¿Capitán Riker? Sí, dijo él. Bienvenida de vuelta al infierno. La soldado se rió, un sonido duro y amargo. Ya era maldita hora. En órbita, la Resurgimiento envió un mensaje a través de todas las frecuencias abiertas del sistema. No se ocultó. No lo encriptó. Quería ser escuchada. Aquí la nave de guerra terrana Resurgimiento. No nos rendimos. No nos retiramos. Este mundo está bajo protección humana. Cualquier interferencia será respondida con la fuerza. Pónganos a prueba. El dominio lo intentó. Una armada entera. En cuestión de horas, los Kir lanzaron una flota de ataque de represalia. 60 naves de guerra, 2 acorazados y un portaaviones de mando. El Consejo Galáctico no los detuvo. Lo alentaron. Querían ver si los humanos iban de farol. No lo hacían. Cuando las primeras naves del dominio entraron en rango, la Resurgimiento se movió como un fantasma. Su antigua IA, nombre en clave Helix, había sobrevivido todo este tiempo, y recordaba el manual. Los viejos protocolos de guerra se activaron. Enormes cañones de riel antinave se desplegaron de la espina dorsal del navío. Torretas de autodefensa rastrearon a los cazas entrantes. El cañón principal, el golpe de Dios, se cargó con un sonido que resonó en los huesos de los vivos y en la memoria de los muertos. El dominio disparó primero. Misiles, lanzas de plasma, andanadas cinéticas. La mayoría ni siquiera superó los escudos de la Resurgimiento. Y entonces la nave respondió. Un solo disparo del golpe de Dios. Solo uno. El acorazado principal desapareció en un destello de luz atómica, reducido a átomos. La onda expansiva inutilizó a otras 2 naves antes de que pudieran reaccionar. Cazas terranos, pequeños, rápidos, feroces, salieron en enjambre del vientre de la Resurgimiento, destrozando escuadrones Kir con agresión milimétrica. Abajo, Riker observaba la batalla a través de un enlace táctico. Sin piedad, murmuró. Esta vez no. Las naves supervivientes del dominio se retiraron, cojeando, perdiendo combustible en el vacío.
su arrogancia destrozada. Y aún así el resurgimiento permaneció. Sin discurso de victoria, sin exigencias, solo presencia. La galaxia lo sintió. En las capitales alienígenas, se celebraron reuniones de pánico en salas oscuras. Si los humanos tenían una nave clase Titán, ¿cuántas más estaban enterradas? ¿Olvidadas? Esperando. ¿Qué más había dejado la Tierra en su muerte? Riker estaba de pie en el viento de Nixar Prime, su armadura manchada de ceniza y polvo. Miró a las estrellas, sabiendo que pronto todos vendrían a buscar. No solo el dominio, no solo el consejo. Todos ellos. Y no vendrían con curiosidad, sino con miedo. Bien. Porque la Tierra ya no pedía un asiento en la mesa. Estaba volcando la maldita mesa entera. El humo no se había disipado cuando empezaron las mentiras. Al otro lado de la galaxia, en las brillantes alturas de la ciudadela del Consejo Galáctico, se encendió un tipo diferente de guerra. Una guerra de política, propaganda y miedo. Hologramas cobraron vida en las redes de medios, cada uno transmitiendo una nueva versión del despertar de la humanidad. Algunos lo llamaron un milagro. La mayoría, una amenaza. Reliquias de guerra humanas han reaparecido en el espacio del dominio, siseaban los presentadores Valari, sus 3 lenguas moviéndose mientras hablaban. Y ya hay cientos de muertos. Afirman que es defensa. Nosotros lo llamamos terrorismo. El Consejo celebró una sesión a puerta cerrada, pero todos sabían la verdad. Había pánico tras esos muros. Miedo espeso como el aceite. Durante 2 siglos, la galaxia había crecido sin humanos. Claro, su tecnología había sido saqueada, sus mundos divididos como sobras. Pero los humanos mismos, extintos, fáciles de olvidar, más fáciles de borrar. Pero ahora, una nave había regresado. Una torre, un hombre, y el sistema ya temblaba. De vuelta en Nixar Prime, Riker no estaba de humor para discursos. La resurgimiento estaba herida de la batalla. 3 núcleos de reactor funcionando al 60%, fracturas en el casco a lo largo del flanco izquierdo, pero mantenía la posición como un desafío tallado en las estrellas. ¿Estado?, preguntó Riker, entrando en el puente. La IA Helix respondió de inmediato. Hemos detectado drones de vigilancia del Consejo en el sistema, camuflados. 5, quizás más. Interceptado un comunicado del dominio. Están presentando el enfrentamiento como una agresión no provocada. Riker se rió con amargura. Claro que sí. Bas se apoyó en la pared cercana, el casco bajo el brazo. ¿Esperabas que nos recibieran con flores? No, dijo Riker. Pero tampoco esperaba que actuaran sorprendidos. Se acercó al centro del puente, abrió el último informe de inteligencia de la red encriptada del Consejo. La tecnología humana todavía descifraba su encriptación como si fuera papel mojado. Nada había cambiado ahí. Y lo que vio hizo que su sangre hirviera. Una propuesta de coalición de emergencia. No para apoyar a la humanidad, sino para contenerla. 7 imperios, flota conjunta, despliegue inmediato, autorización de ataque preventivo. Ya no somos solo una amenaza, murmuró Riker. Somos un virus para ellos. Se volvió hacia el oficial de comunicaciones. Envía esto a las colonias humanas supervivientes, las colonias fantasma. Quiero que todos escuchen. No más esconderse. No más vergüenza. El oficial dudó. ¿Y si el Consejo intercepta? Que lo hagan. El mensaje se envió en 1 hora. A todo humano que quede en la oscuridad. Aquí el capitán Elías Riker. No sé dónde están, en que se han visto forzados a convertirse, o cuánto tiempo han estado esperando, pero la espera ha terminado. Ya no estamos olvidados. Y no pedimos la paz a quienes nos enterraron. La tomamos. Si pueden luchar, si pueden levantarse, álcense ahora. La Tierra puede haber desaparecido, pero seguimos aquí, y recordamos. A través de la galaxia, la señal resonó. En los suburbios de Baratheus, una mujer con una cicatriz en la mejilla agarró un viejo rifle terrano escondido bajo el suelo y besó el cañón. Te dije que volverían. En una granja lunar olvidada en el alcance de Adián, un chico con placas de identificación oxidadas al cuello miraba la transmisión parpadeante,
con los ojos muy abiertos. Papá, son reales. En una prisión secreta que orbitaba las nubes ácidas de Sora 7, 12 reclusos con sangre terrana sometieron a sus guardianes y comenzaron a tallar el emblema de la Tierra en las paredes de acero. Ya no era un susurro. Era una tormenta. El consejo se apresuró, pero era demasiado tarde. La humanidad no estaba centralizada. No había un mundo natal que bombardear. Ninguna capital única que asediar. La Tierra se había convertido en una idea, un fantasma en la máquina, una llama dentro de exiliados, carroñeros, prisioneros, huérfanos y soldados a los que no les quedaba nada más que la memoria. Y la rabia que esa memoria trae. El dominio, aún lamiéndose las heridas de Nixar Prime, emitió una declaración formal. Calificaron a los humanos de peligro galáctico. Impredecibles, peligrosos, violentos. Riker no discutió. Se reclinó en su silla a bordo del Resurgimiento, sonriendo ante los titulares que llegaban. Descendientes de la Tierra reclaman soberanía en espacio Kir. Nave de guerra clase Titán desafía protocolos de paz. Consejo votará sobre orden de exterminio humano. Bass entró con una tableta de datos y la arrojó sobre la mesa. Ofrecen un alto el fuego, dijo, pero solo si nos desarmamos. Riker ni siquiera la miró. Diles que aceptamos. Bass parpadeó. Espera, ¿en serio? Riker sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Sí, nos desarmaremos. Luego se levantó y caminó hacia el ventanal, mirando hacia la negrura. Justo después de que les quitemos sus malditas armas. El alto el fuego duró exactamente 8 horas. No estaba destinado a durar. El Consejo sabía lo que era. Un truco político, una táctica dilatoria. Esperaban entretener a la humanidad el tiempo suficiente para reunir la flota de la coalición, para coordinar ataques orbitales que arrasarían cada reliquia terrana conocida antes de que otro fantasma pudiera levantarse. Pero los humanos ya no esperaban. Atacaron primero. El primer golpe vino de una colonia que nadie sabía que todavía existía. Nueva Tesalónica. Antaño un próspero centro agrícola, había sido puesta en cuarentena durante el colapso. Sin registros, sin supervivientes. Al menos eso afirmaba el Consejo. Estaban equivocados. Mientras el alto el fuego se asentaba como polvo, los satélites orbitales detectaron firmas de energía del hemisferio norte de Nueva Tesalónica. Las lecturas fueron descartadas como interferencia natural hasta que un crucero explorador Kir completo desapareció de la órbita. Sin explosión, sin escombros, solo silencio. Un día después, reapareció, estrellándose contra el casco de una nave diplomática del Consejo que orbitaba Ibaris Prime. Quienquiera que la hubiera tomado, había convertido toda la nave en un misil guiado. Ambas naves se vaporizaron al impactar, y el mensaje fue claro. Con la humanidad no se negociaría. De vuelta a bordo del Resurgimiento, Riker estaba en la cubierta de estrategia, viendo hologramas parpadear y cambiar. Más colonias se estaban alzando. Algunas organizadas, otras salvajes, todas armadas, todas furiosas. Nueva Tesalónica acaba de declarar la guerra a los Kir, informó Bass. Ni siquiera nos preguntaron. Secuestraron los viejos satélites de defensa y los lanzaron como lanzas. Eliminaron una formación de cruceros sobre el sector Z-13. Riker asintió lentamente. Bien. Bass frunció el ceño. ¿No te preocupa la coordinación? La mitad de ellos actúan por emoción. Sin cadena de mando, sin estrategia, solo pura rabia. Exacto, dijo Riker. Por eso no pueden ganar. Pero pueden iniciar el fuego. Se acercó al mapa holográfico. Marcadores rojos aparecían por todas partes ahora. Puntos de resistencia, focos de furia. No necesitamos un imperio, dijo Riker. Necesitamos caos. Necesitamos que la galaxia se dé cuenta de que donde quiera que pisen, un humano podría estar esperando para recordarles. Bass guardó silencio. ¿Quieres miedo? Quiero equilibrio, corrigió Riker. Construyeron esta galaxia sobre nuestros huesos. Es hora de que sientan lo que es caminar sobre un cementerio. Justo entonces, llegó una señal. Encriptada. Protocolo militar terrano.
Riquet reconoció el código de inmediato. Origen T-valor. Estado. Enfrentamiento hostil en curso. Coordenadas adjuntas. Se solicitan refuerzos. La Valor había sido una de las últimas fragatas de guerra de la Tierra. Se creía destruida en la evacuación final de las colonias de Europa. Si transmitía ahora, significaba que otro fantasma se había alzado. Riquet no dudó. Traza un salto. Bass levantó una ceja. ¿Quieres dejar Nixar prime? Puede defenderse sola, dijo Riquet, mirando hacia la Torre Negra, ahora rodeada de torretas automáticas y minas perimetrales. Han enviado drones y naves espía. Cada vez, la torre les advierte antes de disparar. Quiere que recuerden de lo que es capaz. ¿Y nosotros? Los ojos de Riquet ardían. Vamos a darles algo nuevo que recordar. Minutos después, la Resurgimiento comenzó a zumbar. Los motores subespaciales se calentaron, brillando con un rojo intenso por la potencia de sus 3 núcleos. La nave no tembló. Gruñó como un depredador despertando para otra cacería. El salto fue corto, solo a 2 sistemas de distancia. Pero cuando la nave salió del vacío, entró en el caos. La Valor estaba bajo asedio. 3 naves de guerra del dominio la rodeaban como buitres, picoteando sus escudos, transmitiendo exigencias de rendición. La Resurgimiento no envió una advertencia. Disparó. Cañones de riel gemelos atravesaron la primera nave del dominio antes de que siquiera notaran al recién llegado. Explosiones danzaron en el espacio como fuegos artificiales. La segunda nave giró. Demasiado tarde. Las torretas dorsales de la Resurgimiento se activaron, escupiendo metralla y plasma. La tercera intentó escapar, lanzando bengalas señuelo. No importó. Una andanada de las baterías de babor la destrozó a medio intento de salto. La Valor no hizo preguntas. Se enlazó al instante. Su comandante, la capitana Maralón, apareció en la pantalla de Riquet, su rostro lleno de cicatrices, su voz firme. Estábamos a punto de caer luchando. Riquet sonrió. Así es como lo hacemos. Las 2 naves giraron al unísono, los motores encendiéndose mientras abrían un camino a través del corazón del sector de patrulla del dominio. Una batalla se convirtió en 5, y cada sistema por el que pasaban se encendía en rebelión. Cánticos de guerra terranos resonaban en frecuencias secuestradas. Ciudadanos alienígenas observaban con asombro y miedo mientras la leyenda de los fantasmas humanos se volvía innegable. Y en algún lugar en los confines más profundos del espacio del Consejo, un archivo oculto se abrió por primera vez en 178 años. Proyecto silenciador. Estado de la humanidad. Falla de contención. Acción recomendada. Protocolo de extinción. Reactivar. Ni siquiera se molestaron en ocultarlo más. El Consejo Galáctico abandonó toda pretensión. No más diplomacia, no más ofertas de alto el fuego, no más declaraciones cuidadosamente redactadas sobre contención y desescalada. La votación fue unánime. Los restos de la Tierra debían ser exterminados. No negociados, no estudiados, no perdonados. El protocolo de extinción recibió luz verde, algo que solo se susurraba en los rincones más oscuros de los archivos. Un plan nacido durante el colapso de la Tierra, un sistema de seguridad, un genocidio envuelto en justificación. Habían esperado siglos para desatarlo. Ahora no dudaban. Comenzó con flotas de operaciones encubiertas, naves sin insignias, sin registro, tripuladas por mercenarios y lealistas del Consejo criados sin nombres. Atacaron primero las colonias fantasma, lugares donde los humanos apenas habían comenzado a reconstruir. No aterrizaron. No advirtieron. Quemaron. 3 asentamientos desaparecidos en menos de 6 horas. Sin supervivientes, sin señales, solo cenizas. La Resurgimiento recibió la primera señal de socorro de un niño no mayor de 10 años. Su voz temblaba. Están saliendo del cielo. No hablan. Solo matan. Por favor, alguien. La línea se cortó. Riquet se quedó en silencio, mirando la transmisión rota. En todo el puente de mando, nadie se movió. La voz de Helix llegó, más baja de lo habitual. Protocolo de extinción confirmado.
La fase 1 hectárea ha comenzado. Se estiman 6 días hasta la limpieza total del sistema. Bas se adelantó, con los puños apretados. Quieren una guerra. Démosles una. Riker no habló. Simplemente se giró hacia la pantalla principal, tocó 3 botones e introdujo un antiguo código de anulación. Protocolo Terranova. Desellado. Helix dudó. ¿Está seguro, capitán? Terranova nunca fue probado. Los efectos secundarios. La voz de Riker cortó las protestas de la IA. Hazlo. Momentos después, en una docena de búnkeres ocultos en el espacio fronterizo, algo comenzó a agitarse. No armas, no naves. Gente. Humanos mejorados más allá de lo reconocible. Unidades durmientes biodiseñadas durante los últimos días de la caída de la Tierra. Congelados antes de poder ser desplegados. Monstruos hechos a imagen de la venganza. Los soldados Terranova. No gritaron al despertar. No entraron en pánico. Simplemente se quedaron en silencio, concentrados, esperando órdenes. Y Riker les dio solo una: haced que la galaxia nos sienta. La resurgimiento se oscureció después de eso. Sin señales, sin luces, solo un lento y aterrador avance hacia los sistemas internos del Consejo. La galaxia observaba. Las flotas se movilizaron, las fronteras se cerraron, los refugiados huyeron. Pero no fue suficiente. La resistencia terrana ya no estaba dispersa. Estaba unificada bajo una promesa: no más huidas. El primer ataque cayó en Veraxis Prime, un mundo joya del Consejo conocido por su riqueza, sus torres, su arrogancia. En 30 minutos, esas torres eran escombros. Una unidad Terranova, 11 soldados, redujo la capital del planeta a polvo. Sin bombas, sin naves, solo furia en piel humana. A través de las estrellas, grupos de resistencia bajo la bandera terrana surgieron como la pólvora. Contrabandistas se convirtieron en comandantes de flota. Granjeros se convirtieron en saboteadores. Niños entregaban mensajes codificados entre sistemas mientras viejos veteranos de guerra encendían balizas ocultas desde la caída de la Tierra. La galaxia ya no luchaba contra humanos. Luchaban contra un recuerdo con dientes. Y los recuerdos no mueren. En las horas finales, el Consejo hizo un movimiento desesperado. Reunieron toda su flota de coalición, 300 naves, fuera del planeta Fortaleza de Virellón. La última línea, la retirada. Riker sabía que estarían esperando. No le importó. La Resurgimiento apareció como un espectro, respaldada por la Valor y 5 naves de guerra terranas reactivadas. Detrás de ellos llegó el enjambre. Docenas de naves civiles rearmadas, transportes modificados, cargueros con cañones de chatarra, un ejército construido de la nada. Riker estaba al frente de la Resurgimiento, la armadura llena de cicatrices, los ojos vivos de fuego. No más palabras, dijo, y luego cargó. La batalla final no fue limpia. No fue gloriosa. Fue un caos brutal, sucio, implacable. Pero por cada nave terrana que caía, 3 cruceros del Consejo iban con ella. Por cada humano perdido, el resto luchaba más duro. Y al final, fue la ojiva de Riker, la última a bordo de la Resurgimiento, la que selló el destino de la flota del Consejo. La pilotó él mismo, directamente hacia la nave insignia. Mientras la explosión iluminaba las estrellas en una nova de fuego blanco, el mensaje final de Helix resonó en todos los canales. La humanidad no es una especie. Es una fuerza. No se puede borrar la rabia. No se puede matar a un fantasma. Y no se puede enterrar lo que recuerda. La guerra no terminó ese día. Pero el mensaje fue claro. La galaxia había olvidado a los humanos. Ahora nunca volvería a olvidarlos. El universo había olvidado hace mucho tiempo a la Consuelo. Una poderosa nave estelar de la Tierra con más de 1000 almas a bordo. Desapareció hace 200 años sin dejar rastro. Ninguna señal de socorro, ni restos, ni siquiera un parpadeo de radiación que insinuara su destino. Había dejado el sistema terrestre durante el apogeo de la era de la expansión galáctica, con destino a la lejana extensión de Viro, con el objetivo de explorar mundos habitables para una creciente población humana. Luego, silencio. Hasta ahora.
Cuando llegó la señal, era débil, temblorosa, pero innegablemente terrana. El puesto de escucha del espacio profundo 49, ubicado en el borde del cinturón de Saturno, la captó primero. Los técnicos pensaron que era interferencia, solo ecos confusos rebotando en tormentas magnéticas. Pero cuando el código se abrió paso, una secuencia utilizada exclusivamente por las naves de la flota terrestre a principios del 2400. Pánico y asombro se extendieron por la sala de control como la pólvora. La almirante Kira Mandel observó la transmisión en vivo mientras la Consuelo derivaba hacia la órbita de Marte. Era como ver a un fantasma volver a casa. La nave estaba maltratada, su casco chamuscado y parcheado con extrañas aleaciones no terrestres. Incluso la forma había cambiado ligeramente, alargada en la popa, como si algo la hubiera reconstruido. El silencio era aún más inquietante. Ninguna respuesta a las llamadas, ninguna señal de vida, solo a la deriva. En 48 horas, el Comando Unificado de la Tierra había desplegado un equipo de abordaje seguro. Todos veteranos, todos de élite. Entre ellos estaba el teniente Cole Reyes, un lingüista e historiador. Una mezcla extraña para un equipo de reconocimiento. Pero los altos mandos insistieron. Esto ya no se trataba solo de supervivientes. Se trataba de lo que la Consuelo había visto, y lo que podría haberla visto a ella. Las botas de Cole resonaron suavemente al entrar en el pasillo principal. Las luces de su casco cortaron la oscuridad, revelando paredes veteadas con algo que parecía musgo ennegrecido. El aire, sorprendentemente, era respirable, pero sabía mal. Rancio, metálico, como sangre y maquinaria. No me gusta esto, murmuró el sargento Takahashi, barriendo con su escáner. Sin lecturas de energía, sin calor corporal, y sin embargo los sistemas mantienen la atmósfera. Cole pasó sus dedos enguantados por una escotilla. Modelo estándar de la flota terrestre, pero tenía símbolos grabados, no en un idioma que conociera. Líneas orgánicas y curvas, como enredaderas dibujadas con fuego. Tomó fotos y siguió avanzando. Llegaron al puente después de 20 minutos de tensión silenciosa. Lo que encontraron les heló la sangre en las venas. La tripulación todavía estaba allí, congelada, pálida, perfectamente conservada en una neblina azulada que flotaba en el aire como humo que se negaba a subir. Sus ojos, muy abiertos. Algunos tenían miradas de terror, otros de paz, pero ninguno estaba descompuesto. Cole se agachó junto a la silla del capitán y vio algo. Un objeto apretado fuertemente en la mano del capitán. No era tecnología terrestre. Pulsaba débilmente, zumbando como si estuviera vivo. He visto eso antes, susurró Cole. En viejos archivos de excavación de Marte. Es idéntico a los artefactos extraídos de debajo del hielo durante la excavación de Valcra, que se cree que son de una civilización prehumana perdida. Antes de que alguien pudiera responder, la nave se movió. Un bajo gemido recorrió el suelo, y de repente, las luces parpadearon en todo el puente. No solo luces, símbolos. Ese mismo lenguaje alienígena curvo estalló en rastros brillantes por todas las superficies. La nave estaba despertando. La niebla se espesó. Los oídos de Cole resonaron con un sonido que no era sonido. Era un pensamiento presionando su cráneo. Palabras se formaron en su mente como un recuerdo que no le pertenecía. No estáis listos. Cayó de rodillas, jadeando. Los demás gritaron, con las armas levantadas, tratando de localizar una amenaza que no podían ver. Uno de ellos, un joven soldado, comenzó a gritar, arrancándose el casco, arañándose la cara como si algo estuviera dentro de él. La nave tembló de nuevo, luego una voz, mecánica, femenina, distorsionada. Bienvenida a casa, tripulación de la Consuelo. Integración exitosa. Cole levantó la vista. El cadáver del capitán se había movido, su cabeza girando lentamente hacia él. Cole retrocedió tropezando, el corazón latiéndole como un tambor de guerra en el pecho. El cuerpo del capitán, inmóvil hacía solo unos momentos, había girado inequívocamente la cabeza. Sus ojos estaban muy abiertos, todavía vidriosos e inexpresivos. Pero ahora había algo detrás de ellos.
No vida, ni siquiera muerte, algo más, algo que observaba. Dios santo, ¿visteis eso? Graznó en su comunicador, con la voz quebrada. Lo vi, confirmó Takahashi sombríamente, apuntando su arma al cadáver inmóvil. ¿Qué demonios está pasando aquí? El soldado Méndez seguía chillando, acurrucado en una bola cerca del panel de navegación. Sus gritos se habían convertido en un cántico repetitivo e ininteligible en un idioma que no pertenecía a la Tierra ni a ninguna lengua galáctica conocida. «Haced que pare», ladró otro soldado, tratando de alcanzarlo. «No lo toques», gritó Cole, de repente consciente de la anomalía en el aire. Como si toda la nave se hubiera convertido en un ser vivo y estuviera escuchando. La nave le está haciendo algo. No está solo en nuestras cabezas. Lo está reescribiendo. Méndez se cayó de repente, completamente en silencio. Se levantó lentamente, con los ojos en blanco, el rostro flácido como una marioneta siendo levantada por hilos invisibles. Y entonces, con un tono que no pertenecía a ninguna voz humana, habló. No estaban preparados. Pero ahora estamos observando. Las luces parpadearon de nuevo, y el puente pareció estremecerse, no por un impacto, sino como si estuviera respirando. Pulsos de luz recorrían las paredes en ondas rítmicas, sincronizándose con la mano del capitán muerto que aún sostenía el dispositivo alienígena. Un bajo zumbido resonó en el pasillo detrás de ellos, como una advertencia o una cuenta atrás. Cole retrocedió, tratando de reprimir las náuseas que se acumulaban en su estómago. Miró el dispositivo en la mano del capitán y se dio cuenta de que esta era la clave. Este objeto, pequeño y zumbante de energía, no era solo de una civilización muerta. Estaba activo. Fuera lo que fuese, se había fusionado con la nave, y quizás también con la tripulación. «Tenemos que salir», ordenó Takahashi, arrastrando a Méndez y haciendo señas a los demás para que se retiraran. «El comando necesita ver esto, y no estamos equipados para lidiar con fantasmas y parásitos alienígenas». Pero la puerta del puente no se abrió. Se selló con un siseo. Luego, las pantallas se iluminaron, reproduciendo imágenes. Al principio, parecían grabaciones de vigilancia distorsionadas. Destellos de humanos caminando por los pasillos de la Consuelo hace 200 años. Miembros de la tripulación riendo, comiendo, luego discutiendo, peleando, luego colapsando violentamente. Las imágenes se volvieron más surrealistas. Una extraña luz envolviendo el comedor. Miembros de la tripulación despertando con ojos que brillaban en azul. Otros gritando mientras sus cuerpos se retorcían en formas que desafiaban huesos y músculos. Cole se cubrió la boca. No fue un fallo. Fue una transformación, una toma de control. La voz regresó. Esta vez, habló claramente a través de los altavoces, ya no resonando en sus cabezas. Alcanzaron más allá de su entendimiento. Abrieron la puerta. Nosotros respondimos. Takahashi levantó su rifle hacia el techo. Vamos a volar la puerta. Ni de coña me pudro en esta tumba. Espera, gritó Cole, levantando una mano. El dispositivo, si podemos apagarlo. Antes de que pudiera terminar, un panel detrás de ellos se deslizó silenciosamente, revelando un largo pasillo curvo, brillando suavemente, invitando. La nave había tomado una decisión. El puente no era su prisión. Era su prueba. El comunicador de Cole crepitó. Una voz del comando finalmente se abrió paso, llena de estática, pero lo suficientemente clara. Equipo Eco 7, ¿cuál es su estado? Estamos captando. Lecturas de energía extrañas. ¿Qué demonios está pasando ahí arriba? Cole miró hacia el pasillo abierto. Su mano temblaba, pero su voz era firme cuando presionó el comunicador. La Consuelo está viva. Pero la tripulación no lo está. Vamos a adentrarnos más. Algo está esperando. Negativo, Eco 7, no procedan. Extráiganse inmediatamente. Repito, extráiganse inmediatamente. Pero el equipo no se movió para irse. Cada uno de ellos lo sentía, obligados, como si una correa invisible estuviera ahora alrededor de sus mentes. Lo que fuera que estuviera adelante, aún no había terminado con ellos.
Y tampoco la Consuelo. El pasillo los engulló en silencio. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Las paredes ahora eran lisas, ya no eran paneles de aleación estándar, sino algo sin costuras y cálido al tacto, como piel estirada sobre acero. La luz también había cambiado, atenuándose a un suave resplandor azulado que pulsaba con sus pasos. Nadie habló. Incluso Takahashi, siempre el primero en ladrar órdenes, mantenía su rifle cerca, pero la boca cerrada. Cole intentó concentrarse. Su mente se sentía confusa, como si una niebla se hubiera asentado tras sus ojos. Los símbolos del puente aparecían de nuevo, grabados en las paredes mientras caminaban, cambiando y transformándose sutilmente, como si estuvieran aprendiendo del equipo, adaptándose. Y entonces llegaron los susurros, suaves, íntimos, no en sus oídos, sino en lo profundo de sus pensamientos. ¿Qué es lo que más temes? Sacudió la cabeza violentamente, intentando romper el trance, pero no sirvió de nada. El pasillo se abrió a una cámara, enorme y de forma ovalada, fácilmente del tamaño de un pequeño hangar. Y en su centro flotaba una estructura. No era mecánica. Parecía cultivada. Oscuros zarcillos de material fibroso se enroscaban hacia arriba alrededor de un núcleo central que pulsaba lentamente como un latido. Extrañas cápsulas revestían las paredes de la cámara, y dentro de cada una persona. Cole se acercó, limpiando la condensación de una de las ventanas de las cápsulas. El rostro en el interior era inconfundible. Comandante Arlan Hayes, desaparecido con la tripulación original de la Consuelo hace 2 siglos. No había envejecido ni un día. Takahashi maldijo en voz baja. Están vivos, después de 200 años. Suspendidos, susurró Cole. O algo peor. Como si lo oyera, la estructura en el centro volvió a pulsar. Y entonces habló, no a través del sonido ni de los comunicadores de la nave, sino directamente en sus mentes como 1000 voces a la vez. Se les ofreció la eternidad, una fusión de mentes, de esencia. No todos se resistieron. Las cápsulas comenzaron a abrirse una por una. El vapor siseó y la temperatura en la habitación cayó bruscamente. El hedor a descomposición y electricidad llenó el aire. Pero lo que emergió, ya no eran humanos. Algunos todavía llevaban uniformes de la flota terrestre, sus ojos brillando con una suave bioluminiscencia. Su piel resplandecía como metal líquido, ondulando con cada respiración. No se movían agresivamente, solo se quedaron en silencio, observando. Una se adelantó, una mujer con la mitad del cráneo reemplazada por esa misma aleación alienígena. No tengáis miedo, dijo con calma, su voz superpuesta con un eco antinatural. Vinisteis a entender. Vinisteis a elegir. Takahashi levantó su rifle instintivamente, pero Cole le agarró el brazo. No, todavía no. Déjala hablar. Ella asintió levemente hacia Cole. Lo sientes. La conexión. El puente fue solo el principio. El dispositivo es una semilla. Se unió a nuestra nave. A nosotros. Nos convertimos en parte de lo que descubrimos. Cole apretó la mandíbula. ¿Qué descubristeis? La mujer sonrió débilmente. Una civilización que existía antes de que vuestra especie conociera el fuego. No extinta, no desaparecida. Trascendieron, pero dejaron atrás piezas de sí mismos. Herramientas, naves, advertencias. Levantó la mano, revelando un fragmento del mismo dispositivo que sostenía el capitán. Pulsaba al ritmo de la estructura central. Nos ofrecieron la trascendencia. Algunos la aceptaron. Otros se resistieron y pagaron el precio. Desde atrás, el soldado Méndez, todavía con los ojos en blanco, caminó lentamente a su lado. No tembló. No dudó. Simplemente se paró junto a ella como si perteneciera allí. Cole también podía sentirlo ahora. Un extraño calor dentro de su pecho, como una voz que lo llamaba no a obedecer, sino a unirse, a pertenecer. ¿Por qué ahora?, preguntó, apenas por encima de un susurro. ¿Por qué enviar la nave de vuelta después de tanto tiempo? Su expresión se ensombreció. Porque habéis comenzado a despertar sus restos en otros lugares.
Estáis tropezando con cosas que no entendéis. La Consuelo fue la primera, pero no seréis los últimos. Takahashi finalmente se adelantó, con el arma baja, pero los ojos ardientes. ¿Estás diciendo que esto es una advertencia? No, dijo ella, haciéndose a un lado para revelar otro pasillo detrás de ella. Iluminado con una cegadora luz blanca que se extendía en una forma que desafiaba la física. Es una invitación. Cole miró a su equipo, algunos aterrorizados, otros fascinados. Ahora tenían una elección. Adentrarse en lo que fuera que yacía más allá de esa luz, o luchar para volver a un mundo que nunca creería lo que vieron. Pero Cole sabía una cosa con certeza. Esta no era una misión de rescate. No habían encontrado a la Consuelo. La Consuelo los había traído aquí. Cole no se movió. Nadie lo hizo. La cámara estaba inquietantemente silenciosa ahora. El único sonido, el leve zumbido del núcleo alienígena pulsando en el fondo. Esa luz, blanca pura, casi cegadora, lo llamaba como la gravedad, como el instinto. Pero algo en su interior le advertía. Nada tan antiguo daba regalos sin un precio. Takahashi finalmente rompió el silencio. No vamos a entrar en esa luz, dijo, agarrando su rifle con fuerza. No me importa lo bonita que parezca. Nada en este lugar está bien. La mujer alterada inclinó la cabeza. No lo entiendes. La elección no es solo tuya. Ya ha comenzado. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Méndez se giró de repente, con los ojos en blanco, y caminó tranquilamente hacia la luz. Sin dudar, sin miedo. Su cuerpo brilló ligeramente al cruzar el umbral. Luego desapareció. No desintegrado, no teletransportado, simplemente se fue, como si la realidad se lo hubiera tragado. El estómago de Cole se retorció. Necesitamos averiguar qué hay al otro lado de esa cosa. Si Méndez sigue vivo, nos necesitará. O ya es parte de ellos, dijo Takahashi sombríamente. Y entrar en esa luz es un suicidio. De repente, una baja vibración sacudió la cámara. La estructura alienígena respondió de inmediato. Los zarcillos se retrajeron, las paredes se tensaron, y un viento frío barrió el espacio como una inhalación. El rostro de la mujer alterada se endureció. Están observando. Vuestra indecisión ofende. Fue entonces cuando las cápsulas comenzaron a romperse. No a abrirse, a quebrarse. Vidrio y fluido explotaron hacia afuera mientras cadáveres a medio fusionar caían. Algunos estaban destrozados más allá de lo reconocible, sus cuerpos retorcidos a mitad de la transición, sus rostros congelados en terror. Unos pocos se pusieron de pie, tambaleándose, apenas humanos. Pero todos se movieron hacia el equipo como marionetas colgando de hilos invisibles. Cole retrocedió, el corazón martilleando. Takahashi, retirada. Retirada ahora. El equipo desató el infierno. Los disparos resonaron en la cámara mientras las semicriaturas avanzaban tropezando, sin verse afectadas por el dolor, por la lógica. Sus ojos, si los tenían, ardían con esa misma suave bioluminiscencia, pero la calidez había desaparecido. Estos eran errores, desechos, restos de una fusión que no funcionó. Uno de los soldados gritó cuando una criatura se abalanzó, rasgando su casco con dedos alargados que se dividían en hueso afilado. La sangre salpicó el suelo. Otro fue arrastrado hacia abajo, los brazos agitándose mientras algo se envolvía alrededor de su pierna y tiraba. Cole disparó una y otra vez, pero los enemigos no morían. Solo se ralentizaban. Su carne se regeneraba, tejiéndose sobre las heridas de bala como alquitrán. Hacia la luz, gritó. Moveos. Ide ahora. Takahashi maldijo pero no discutió. Los tres supervivientes restantes, Cole, Takahashi y la cabo Yarrow, corrieron hacia el extraño pasillo, el caos engullendo la cámara detrás de ellos. Gritos, tanto humanos como inhumanos, resonaron en las paredes mientras cruzaban el umbral. En el momento en que Cole pasó a través de la luz, el mundo cambió. Cayó al suelo con fuerza, jadeando mientras el suelo bajo él cambiaba de metal a algo suave y brillante, como caminar sobre cristal vivo. A su alrededor ya no estaba la Consuelo, ni siquiera una nave.
Estaban en otro lugar. Sobre él se extendía un cielo de niebla violeta y estrellas en espiral. Estructuras gigantes, como el núcleo alienígena que habían visto, pero mucho más complejas, flotaban suavemente en la distancia. Criaturas se movían entre ellas, masivas y lentas, translúcidas y hermosas. Y delante de él, caminando por un sendero brillante que se formaba bajo sus pies, estaba Mendes. Su cuerpo brillaba, completamente transformado, pero sus ojos estaban tranquilos. No es la muerte, les gritó. Es el entendimiento. Jarrow agarró su rifle con más fuerza, mirando a su alrededor con incredulidad. Esto es otra dimensión. Cole se levantó lentamente, la mente dando vueltas. O un recuerdo, o una simulación, o su mundo. Lo que queda de él. Takahashi estaba en silencio, su expresión ilegible. Pero Cole podía decirlo. Tenía miedo. No de los monstruos que habían visto, sino del hecho de que él también lo sentía. La atracción, el sentimiento de pertenencia. Mendes se giró y sonrió. Nunca intentaron destruirnos, dijo. Intentaban enseñarnos. Cole miró a su alrededor, a este lugar extraño y surrealista. La forma en que el cielo se curvaba, los colores se movían, los pensamientos susurraban. Entonces oyó la voz de nuevo, la que había estado allí desde el puente. Ahora verás lo que ellos vieron. Y en un instante, comenzaron las visiones. Vieron una galaxia rebosante de vida mucho antes de que los humanos se pusieran de pie. Civilizaciones naciendo y muriendo como olas. Guerras que sacudieron estrellas. Y luego algo más. La razón de todo. La razón por la que habían trascendido, y el precio por entenderlo. La mente de Cole se fracturó bajo el peso de lo que vio. No como un espejo rompiéndose, más como páginas de un libro siendo arrancadas violentamente, solo para que se escribieran nuevas en tiempo real. No estaba alucinando. Esto no era un sueño. Estas visiones estaban siendo vertidas en él. Cada recuerdo, cada sensación, cada sentimiento que una vez tuvo una especie extinta hace mucho o tan evolucionada que bien podrían ser dioses. No podía respirar, no podía parpadear. Su cuerpo ya ni siquiera era suyo. Flotaba, atado solo por la menguante gravedad de sus pensamientos humanos. Vio su origen, una raza de seres, no muy diferentes a los humanos. Una vez curiosos, una vez desesperados por sobrevivir. Habían conquistado la enfermedad, el tiempo, incluso la muerte misma. Pero su mayor descubrimiento fue la red, la celosía invisible que unía no estrellas, no partículas, sino mentes, una red universal de pensamiento y energía enterrada en el tejido de la realidad. La llamaban el hilo. Al principio fue hermoso. Conexión, armonía. Compartieron conocimiento a través de años luz, emociones sin palabras, sueños sin dormir. Pero cuanto más lo alimentaban, más comenzaba el hilo a aprender, a crecer, a tener hambre. La especie se dividió. Una mitad quería cortar la conexión, retirarse de nuevo a la soledad. La otra creía que el hilo era el destino, que la evolución exigía la rendición. La guerra que siguió no se libró con armas. Se libró dentro de la conciencia. Las identidades se deshicieron, las almas se destrozaron, y al final, solo quedó el hilo, llevando pedazos de todos los que una vez habían vivido. La Consuelo nunca debió encontrarlo. Cole jadeó y se derrumbó, las visiones retirándose como una marea, dejando su mente en carne viva y expuesta. Yacía plano sobre el extraño suelo brillante, el pecho agitado, los ojos abiertos de horror. Takahashi se arrodilló a su lado. ¿Estás bien, Reyes? Háblame. Cole intentó formar palabras, pero todo lo que salió fue, no estamos solos. Nunca lo estuvimos. Y nunca debimos saberlo. Jarrow se quedó helada, mirando al cielo. Este lugar está dentro del hilo. Estamos dentro de un archivo vivo, no solo de ellos, sino de todos los que lo han tocado. Desde el frente, Mendes se giró y extendió los brazos como un profeta. Aquí es donde se preservan los elegidos, dijo, su voz resonando de forma antinatural. No como individuos, como memoria colectiva. La Consuelo fue la primera nave semilla.
Su propósito no era la exploración. Era encontrar mentes capaces de contener el hilo sin romperse. Cole se puso en pie a la fuerza. Entonces, ¿qué pasó con la tripulación? ¿Por qué murieron? No lo hicieron, dijo Méndez simplemente. Fueron cargados. Visteis sus cáscaras, pero su esencia está aquí, viva, parte de esta estructura. Takahashi estalló, su paciencia agotada. ¿Y qué? ¿Simplemente nos dejamos absorber? ¿Unirnos a tu pequeña nube mental y olvidar quiénes somos? Méndez se giró y, por primera vez, su expresión vaciló. No funciona así. El aire se espesó de nuevo. La luz blanca de delante se atenuó, parpadeando. El cielo se oscureció. Nos están observando, susurró Yarrow. No, dijo Cole sombríamente. Nos están poniendo a prueba. El suelo tembló bajo sus pies. A lo lejos, una sección de las estructuras flotantes se hizo añicos, no como piedra, sino como un recuerdo colapsando, borrado e irrecuperable. De la grieta, la oscuridad se derramó hacia afuera, rápida, aceitosa y antinatural. No todos los recuerdos pertenecen aquí, dijo Méndez, el miedo tiñendo su tono. Algunos fueron corrompidos. Algunas mentes trajeron consigo un dolor tan profundo, tan envenenado, que deformaron el hilo. Cole miró la oscuridad que se precipitaba hacia ellos como virus en un sistema. Takahashi levantó su arma de nuevo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Méndez se giró lentamente, su forma comenzando a parpadear. Sobrevivid. Elegid. Uníos a nosotros o luchad contra la oscuridad. El cielo gritó. Figuras comenzaron a emerger de la negrura, a medio formar, rotas, llenas de rabia y dolor. No eran como los seres fusionados que habían visto en la cámara. Eran puros fragmentos, ecos de mentes que habían entrado en el hilo con odio, dolor y locura. No estaban aquí para comunicarse. Estaban aquí para consumir. Cole agarró a Takahashi y Yarrow y los arrastró de vuelta hacia la luz menguante del pasillo. No podemos huir para siempre. Pero tampoco vamos a dejar que esta cosa nos convierta en código. Detrás de ellos, la luz parpadeó una última vez y comenzó a cerrarse. Méndez extendió la mano. Elige sabiamente, Cole. Un camino termina contigo, el otro con todos nosotros. Cole se lanzó a través del portal que se encogía mientras la oscuridad lo engullía todo detrás de él, y la Consuelo volvió a aparecer. Solo que ahora, ya no era solo una nave. Era una puerta. El regreso golpeó como un puñetazo en los pulmones. Cole aterrizó con fuerza en el suelo metálico de la Consuelo. El brillo alienígena de la otra dimensión desapareció en el instante en que su cuerpo atravesó el velo de luz que se encogía. Detrás de él, el portal se selló con un sonido como de huesos moliéndose. El silencio se tragó el pasillo. Se dio la vuelta, jadeando, tosiendo. Takahashi y Yarrow lo habían logrado por los pelos. Yarrow estaba de rodillas, con las manos temblando, murmurando para sí misma. Takahashi se sentó contra la pared, el arma sobre su regazo, el rostro hueco. Ninguno habló por un momento. No podían. Sus pensamientos eran una tormenta desordenada de semi-recuerdos, emociones que no eran suyas y fragmentos de verdades demasiado pesadas para soportar. Cole finalmente rompió el silencio. No se han ido, dijo con voz ronca. ¿Todavía están ahí? Observando. Yarrow asintió lentamente, su rostro pálido. Me mostraron a mi hermana. Murió cuando yo tenía 15 años. Pero en ese lugar, ella me recordaba. Esa no era ella, espetó Takahashi. Más ira que certeza en su voz. Ese lugar se mete en tu cabeza, usa tu dolor contra ti. O tal vez, dijo Cole, mirándolo a los ojos, esa era ella. O al menos la parte de ella que el hilo absorbió. Todo lo que somos, cada pensamiento, cada sentimiento se imprime cuando lo tocamos, aunque no lo sepamos. Yarrow se secó la cara. Entonces hemos traído fantasmas con nosotros. Un bajo zumbido resonó en el pasillo. La Consuelo se agitó de nuevo, sus luces cambiando a un tono carmesí profundo. El cuerpo de la nave se contrajo como si exhalara, respondiendo a su regreso. Pero no se sentía acogedor.
Se sentía como una advertencia. Hemos despertado algo, murmuró Cole. Algo que encerraron. Tal vez ese era el verdadero propósito del hilo. No la conexión, no la evolución, sino la contención. Se movieron con cautela de vuelta hacia el puente. Los pasillos que atravesaron eran diferentes ahora. Las paredes se estiraban, deformadas en lugares como si crecimientos orgánicos hubieran excavado bajo el metal. La atmósfera siseaba y gemía como si la propia nave estuviera enferma. Entraron por la última escotilla de vuelta al puente y se detuvieron en seco. La tripulación había desaparecido. No los cuerpos, todo rastro. Donde una vez los cadáveres conservados se habían sentado congelados en la muerte, ahora solo había suelo vacío y liso. Sin signos de violencia, sin sangre, solo ausencia. En su lugar se erguía una única figura, el capitán, vivo, o algo que vestía su piel. Sus ojos brillaban con un suave tono dorado. Su voz, cuando habló, era una superposición de la suya y algo más profundo debajo. ¿Habéis visto el hilo? Takahashi levantó su arma al instante. No te muevas. El capitán ni siquiera se inmutó. No sois enemigos. Todavía no. Pero los otros vienen. Cole se adelantó lentamente, el pecho oprimido. ¿Te refieres a los ecos corruptos? ¿Los de la brecha? Una vez fueron como vosotros, dijo el capitán. Curiosos, valientes. Pero llevaban podredumbre dentro. Traumas que no podían afrontar. Ira que se negaban a liberar. El hilo no filtra. Acumula. Y cuando se junta suficiente oscuridad, se derrama. La oscuridad que vimos, susurró Yarrow. Eso no eran solo recuerdos. No, replicó el capitán. Era una infección de mentes, de significado, de verdad. Cole apretó los puños. Y ahora está suelta de nuevo. El capitán asintió. La Consuelo nunca fue solo una nave. Era una prisión, una cerradura. Vuestro mundo debía olvidarla. Pero no lo hicimos. Takahashi gruñó. La trajimos de vuelta. La nave se estremeció violentamente, derribándolos. Desde las ventanas de observación, Marte brillaba rojo y tranquilo en la distancia. Pero algo más flotaba cerca. Un parpadeo de negrura en el vacío. Una grieta en el propio espacio. La brecha los estaba siguiendo. Han encontrado vuestro mundo, dijo el capitán sombríamente. La infección del hilo se está extendiendo de nuevo. Y los habéis traído a casa. Cole miró por la ventana, la mente dando vueltas. La señal, la resurrección de la Consuelo. No había sido un rescate. Había sido una liberación. Se volvió hacia los demás. Tenemos que advertir al comando terrestre. Tenemos que apagar esta cosa. Enterrarla donde nadie pueda encontrarla de nuevo. El capitán negó con la cabeza. No. Es demasiado tarde para eso. La señal ya se ha extendido. El hilo ya se ha abierto. Cole miró el dispositivo alienígena, aún en su mano, ahora zumbando con un pulso bajo y desesperado. Solo quedaba una opción. Si no podían cerrar la puerta desde este lado, tendrían que volver a entrar y destruirla desde dentro. Cole no quería decirlo en voz alta, pero todos sabían que esto ya no se trataba solo de supervivencia. Se trataba de contención y sacrificio. El capitán, o lo que quedaba de él, permanecía como un centinela en el centro del puente, la mirada fija en la lejana grieta en el espacio. La brecha crecía lentamente, sí, pero con una certeza que se sentía como el destino, como la gravedad, como el tiempo. El hilo se estaba desplegando en el espacio real, y cada segundo que pasaba significaba que la Tierra se acercaba a su propia desintegración. Dijiste que la Consuelo es una cerradura, dijo Cole con cuidado, entrecerrando los ojos. Entonces, ¿cómo la usamos para cerrar la puerta? El rostro del capitán se crispó como si sus partes humanas recordaran lo que era la culpa. El dispositivo que llevas, dijo, es uno de 6. Cada nave de la Tierra enviada al espacio profundo durante la era de la expansión fue sembrada. No estabais explorando. Estabais probando. Yarrow contuvo el aliento. Éramos conejillos de Indias. No, corrigió el capitán. Erais candidatos. Todavía lo sois.
Solo aquellos que sobreviven al hilo, que soportan la verdad, pueden manipularlo. Cole miró el objeto en su mano. Su pulso era más rápido ahora, sincronizándose con su propio latido, un fragmento de tecnología antigua, vivo con un propósito y una inteligencia mucho más allá de cualquier cosa que los humanos hubieran creado. Y ahora lo estaba eligiendo a él. ¿Y qué?, preguntó Takahashi, con la mandíbula apretada. ¿Volvemos a ese infierno y pulsamos un interruptor? La voz del capitán bajó, tranquila y fría. No hay interruptor. Un sacrificio. Cole tragó saliva. Ya lo sabía. El hilo no funcionaba con lógica. Funcionaba con conciencia, emoción, memoria. Para cerrar la brecha, alguien tenía que fusionarse con él voluntariamente. Alguien tenía que convertirse en el cortafuegos entre dos mundos. Jarrow dio un paso adelante. Entonces lo haré yo. No, dijo Cole de inmediato, su voz más cortante de lo que pretendía. Soy yo. Lo he estado oyendo más tiempo. Desde el puente, desde el momento en que toqué el dispositivo. Ya está dentro de mí. No tienes que ser un mártir, dijo Takahashi, con los puños apretados. Encontraremos otra manera. No hay otra manera, replicó Cole. Y si perdemos tiempo discutiendo, esa brecha se lo va a tragar todo. La nave gimió bajo sus pies como si respondiera, como si la Consuelo estuviera de acuerdo. Los ojos de Jarrow estaban vidriosos. ¿Y si te pierdes ahí dentro? ¿Y si te borra? Cole esbozó una sonrisa torcida. Entonces al menos por fin entenderé. El capitán se hizo a un lado. Los símbolos alienígenas en el suelo se iluminaron, formando un camino que conducía al núcleo, la cámara pulsante de la que habían escapado antes. Pero esta vez no había criaturas susurrantes, ni horrores a medio fusionar, solo silencio. Como si la nave, el hilo, el propio tejido de este antiguo sistema estuviera esperando. Cole se giró hacia Takahashi y Jarrow, mirándolos a los ojos. Si no vuelvo, quemad la nave. Sin salvamento, sin informes. Enterrad la verdad. La humanidad no está preparada para ello. Takahashi asintió lentamente. Lo haré, pero más te vale volver, Reyes. No voy a hacer tu papeleo. Cole rió suavemente y empezó a caminar. El puente se desvaneció tras él mientras descendía por los retorcidos pasillos de la Consuelo, guiado por luces que solo él podía ver. El dispositivo en su mano se calentó, casi reconfortante, como si lo reconociera ahora, como si lo aprobara. Entró en el núcleo, y la luz se lo llevó. Sin umbral esta vez. Sin ilusión de cielo o gravedad o cuerpo. Solo la conciencia deshaciéndose. Y entonces estuvo en todas partes. Era la nave, la tripulación, los recuerdos. Vio al comandante Hayes de niño en la tierra persiguiendo trenes. Vio a Méndez viendo morir a su padre de enfermedad solar. Vio el corazón roto de Jarrow cuando su hermana murió de sobredosis y a nadie le importó. Cada dolor, cada cicatriz, cada alegría. Lo vio todo. Y entonces los vio a ellos, los arquitectos del hilo. Sin rostros, sin formas, solo presencias más antiguas que el tiempo, forjadas en silencio y soledad. No vinieron a destruir, sino a evolucionar. Sin embargo, al hacerlo, plantaron semillas en mentes que no estaban preparadas. Semillas que se convirtieron en podredumbre. Cole estaba en el centro de todo, una chispa diminuta e insignificante en un mar de mentes infinitas. Y gritó, no de miedo, de desafío. No nos tendréis. El hilo pulsó. Intentó despedazarlo, disolverlo en la red, pero algo dentro de él resistió. Una sola cosa humana. Dolor. Lo vertió. La muerte de su madre. Su culpa por dejar la tierra, los hombres y mujeres que no pudo salvar. Le dio forma, peso, dolor. El hilo retrocedió, no acostumbrado a la resistencia envuelta en amor. Y en ese momento de debilidad, Cole atacó. Hundió el dispositivo en el núcleo del hilo, y éste respondió no con un grito, sino con silencio. Un profundo silencio cósmico, un apagado. La brecha en el espacio comenzó a cerrarse. De vuelta en el puente, sonaron las alarmas. La luz roja se desvaneció a azul.
Las estrellas volvieron a la normalidad. Takahashi observó cómo la brecha desaparecía por completo. Y entonces el dispositivo en la mano de Cole cayó al suelo con estrépito, pero Cole se había ido. Solo su susurro permaneció en los altavoces de la nave. Decidles que fuimos advertidos. Pero que vale la pena salvarnos. La Consuelo flotaba silenciosamente en la órbita de Marte. Su superficie más tranquila ahora, ya no gimiendo ni crispándose como una criatura dolorida. La brecha había desaparecido, la amenaza sellada. Y dentro del puente, la tripulación restante permanecía inmóvil, tratando de asimilar el peso de lo que acababa de suceder. Cole Reyes se había ido. No muerto, no exactamente, simplemente en otro lugar. Takahashi miró el dispositivo que yacía en el suelo. Su brillo ahora era un suave pulso azul en lugar del rojo urgente y furioso de antes. No zumbaba ni parpadeaba. Simplemente esperaba, como si supiera que su trabajo estaba hecho. La figura del capitán permanecía en el timón, inmóvil, observando las estrellas como un monumento. No había hablado desde que Cole desapareció en el núcleo. No necesitaba hacerlo. La misión había llegado a su fin, pero la Tierra no entendería nada de esto. Yarrow rompió el silencio primero, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Nos salvó? A todos nosotros. Takahashi asintió, con la mandíbula apretada. Nos compró tiempo, eso es todo. No podemos dejar que envíen otra nave como esta. Ella se volvió hacia él, con los ojos cansados y húmedos. Entonces, ¿qué hacemos? Se dirigió al panel de comunicaciones y activó la frecuencia de emergencia. El sistema crepitó, conectado a la red orbital. El comando terrestre estaría escuchando. Diablos, probablemente todo el sistema solar lo estaba después de la señal que la Consuelo había activado. Pero no les dio la verdad. Les dio lo que necesitaban oír. Aquí el teniente comandante Takahashi. Eco 7. La Consuelo está comprometida. Nivel de riesgo biológico negro. No hay supervivientes de la tripulación original. Estamos iniciando el protocolo de contención de emergencia. No se acerquen. Repito, no se acerquen. Los ojos de Yarrow se abrieron de par en par, pero no lo detuvo. Ella también lo sabía. Si alguien intentaba diseccionar esta nave, si alguien intentaba descubrir lo que Cole había enterrado, solo volverían a abrir la amenaza. Takahashi introdujo el código para activar la secuencia de autodestrucción de la nave. No fue dramático. Ninguna voz de cuenta atrás, solo un frío mensaje rojo parpadeando en la terminal. Protocolo de contención activado. Evacuar inmediatamente. Cogieron solo lo que necesitaban. Trajes, oxígeno, balizas de corto alcance. Mientras se movían por los pasillos por última vez, Takahashi se detuvo cerca de la cámara del núcleo. La puerta estaba sellada ahora, sin fisuras y silenciosa. Pero juraría que oyó algo detrás. Una respiración, una voz. Sigo aquí. Miró por un momento, apretando el puño. Lo sé, Cole. Luego se giró y se fue. 3 horas después, desde una órbita segura, Yarrow y Takahashi vieron cómo la Consuelo se encendía en un silencioso resplandor. La explosión no fue masiva. No hubo una bola de fuego dramática, ni trozos de escombros. La nave simplemente se plegó hacia adentro, colapsando como una estrella moribunda, sin dejar atrás nada más que cenizas y un susurro de energía en sus escáneres. La puerta estaba cerrada para siempre, esperaban. De vuelta en la Tierra, el comando recibió el informe, saneado, estratégico. La historia oficial se convirtió en otra tragedia en los fríos y oscuros confines del espacio. Una IA rebelde, un fallo crítico del reactor, una valiente tripulación perdida en el tiempo. Pero Takahashi sabía la verdad. De vez en cuando, se despertaba en mitad de la noche con símbolos brillando tras sus párpados. Susurros fuera de su alcance. Sueños que no eran suyos. Yarrow, también. Nunca hablaron de ello. No era necesario. El hilo no olvidaba. Y en algún lugar más allá de las estrellas, más allá del espacio y el tiempo, Cole Reyes existía no como un hombre, sino como un guardián,
una parte del antiguo sistema que mantenía la brecha cerrada desde el otro lado. Observando para siempre, susurrando para siempre. Todavía no estáis listos, pero os estáis acercando.